Bien, buenas noches para todos. El Señor continúe bendiciéndole. Inmediatamente vamos a entrar a lo que es la lectura del texto que vamos a usar para el estudio de la palabra de esta noche. Y como bien saben, estamos estudiando la primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto y hemos visto el capítulo 10 en su primera parte. Lo vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Ahí vamos a tratar de ver lo que el apóstol Pablo nos enseña tanto a la iglesia en Corinto como a cada uno de los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14, podemos leer: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El verso número 22 hace dos preguntas. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bien, mis amados hermanos, como bien saben, hemos venido estudiando esta carta muy importante, nuestra carta a los Corintios, y hemos estudiado aquí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 1, como cosas o libertades cristianas. Hemos visto aquí lo que son las divisiones dentro de la iglesia y hemos visto cómo se puede adorar. En este punto, hoy quiero compartir con ustedes lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Y comienzo diciendo que desde la antigüedad, los hombres, y comenzando con Caín, los hombres se imaginaron y razonaron hacia la persona de Dios conforme a su gusto y conforme a su manera, como ellos quisieron. Si hoy día usted ve la sociedad tiene su propio Dios a su propio gusto y a su propia manera. De hecho, cuando Dios quiso establecer una relación con el hombre más cercana, llamó a un hombre llamado Abraham. Y este hombre, como todos sabemos, vivía en Ur de los Caldeos y también era parte de una familia de idólatras. Pero en realidad, este hombre nunca lo vimos, después de su llamado, construirse casa para vivir. Sin embargo, lo vimos construyendo altares donde él pudiera alabar y glorificar el nombre de Dios. Ahora, antes de que este hombre pudiera partir, Dios dio un testimonio de él. Y en el capítulo 18 del libro de Génesis, el mismo Dios en los versículos 17 al 19 testificó acerca de la persona de Abraham. Y dijo:
¿encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, siendo que en él serán benditas todas las naciones de la tierra? Porque yo sé, dice Dios en su testimonio, yo sé que mandará a los suyos y a su casa después de él a que guarden toda justicia de Dios. Es decir, su descendencia creció y a esa descendencia se le enseñó que había un verdadero Dios y que había una forma para adorar a ese verdadero Dios. De hecho, encontramos en el Decálogo, es decir, en el libro de Éxodo, capítulo 20, los versículos 3 hasta el 5, encontramos el mandato de Dios. Dios dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le honrará. Razón, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora, continuando las enseñanzas que se le dio a Israel acerca de la idolatría, Moisés registró en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 4, donde el mismo Dios manda a su pueblo Israel y le dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. En el capítulo 26, versículo 1, también Dios vuelve a llamar la atención acerca de la idolatría. Y dice, no haréis para vosotros ídolo ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, mis amados hermanos, lo que usted tiene que tener presente y en su conciencia y en su corazón, que la idolatría expresa o es la degradación moral del individuo, la degradación moral del hombre. Así que los israelitas recibieron en el desierto que tan pronto ellos conquistaran la tierra prometida, lo primero que tenían que hacer era destruir a todos los ídolos de los cananeos. Por tanto, esta noche y en estos versículos que nos ofrece la primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a hablar de la idolatría en la vida del creyente. Versículo 14 hasta el versículo 22, el apóstol Pablo va a hacer una parte para enseñar e instruir a los hermanos en Corinto acerca de lo que es la idolatría. Y lo primero que Pablo hace dejar bien en claro que la idolatría, la inmoralidad y la murmuración contra Dios son pecados declarados. Así que ningún cristiano tiene la libertad para hacer este tipo de cosas. En los siguientes versículos, entonces el apóstol Pablo va a explicar que el pecado de la idolatría es una abominación, es abominable delante de Dios. Y realmente Pablo le ha enseñado a los corintios que no es una cuestión moral comer algo que ha sido ofrecido a los ídolos, pero que es un pecado grave meterse en cualquier clase de adoración a los ídolos. En la iglesia de Corintio, aparentemente, algunos de los creyentes ya habían llegado muy lejos en cuanto a lo que era la libertad cuestionable. Y les recuerdo que hemos venido tratando desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11:1. El apóstol Pablo va a hablar de la libertad que tenemos como creyente. Y cuando vayamos transcurriendo en lo que nos queda de este capítulo, vamos a ver con más claridad realmente lo que el apóstol Pablo dice. Todas las cosas me son lícitas. Tengo libertad para hacerlo, pero no todas convienen. Pablo diría ahí,
Todas las cosas yo las puedo hacer, pero tengo que tener cuidado porque no todas las cosas edifican la vida del creyente. Así que ya los creyentes corintios, algunos se habían involucrado en el mal de la idolatría. Ahora, estos creyentes, y como se lo expliqué desde el versículo 25 al 30, el apóstol Pablo le dice que son libres para asistir a funciones o reuniones paganas y comer lo que le pongan delante, sin preguntar. Pero si en caso alguien testifica que esa comida a la que usted va a participar fue sacrificada a un ídolo, entonces usted tenía que tener cuidado, no comerla por motivo de conciencia, por motivo de conciencia. Ahí dice Pablo, no la tuya, porque ya tú has dado gracias por eso que va a comer, sino por la conciencia débil de tu hermano. Así que Pablo, para los violadores de estas, realmente de estas ordenanzas, entonces va a usar de una gran reprensión. Y vamos a ver los versículos 14 y 15. Aquí el apóstol Pablo le dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Lo primero que hace el apóstol Pablo aquí, y aquí tenemos que observar una parte muy buena, porque es una forma en la que el liderazgo se dirige a sus hermanos con cariño, y Pablo lo hace aquí de una manera para presentar el gran amor que tiene hacia los creyentes en Corintio, y por eso es que le llama amados míos en Cristo. Ahora, esas palabras que el apóstol Pablo le está diciendo no van hacia desconocidos, sino que van a los hijos de Dios que ya son conocidos y a quienes Pablo amaba y entrañaba realmente en Cristo. ¿Por qué? Porque eran su engendro espiritual, con los cuales él había pasado mucho tiempo junto en la iglesia en Corintio. Ahora bien, muchos de los creyentes de Corintio eran todavía incapaces espiritualmente. Pablo dice que ellos eran espiritualmente inmaduros. Y como eran salvos, entonces tenían la dirección divina del entendimiento, y esa era la razón por la que el apóstol Pablo le decía o lo trató como sensatos. Le concede el derecho de que si estos hermanos, estos cristianos, escuchan con bastante atención, ellos pueden ser capaces de juzgar en el espíritu. Ahora, antes de definirle lo que es el mal de la idolatría, Pablo le dice con toda sensatez y con toda humildad, amados míos, huyan de la idolatría. No deben de detenerse para averiguar todos los males que causa la idolatría, sino debían de huir de ella. Cuando Juan cierra su primera carta en el capítulo 5 y versículo 21, le dice a sus lectores, hijitos, huid de los ídolos, guardaos de los ídolos, amén, dice Juan. Ahora, si ellos habían caído en la idolatría o se sentían atraídos a hacerlo, lo primero que tenían que hacer era huir, apartarse, alejarse, y luego podían comenzar a ver y a estudiar los argumentos que el apóstol Pablo le estaba presentando. Y la idolatría no es otra cosa que adorar algo que no es Dios. Y Pablo sostiene en este punto que la idolatría es un pecado muy serio, pero hay que tener cuidado porque Pablo dice que también es un pecado contagioso. Y los que adoran a un ídolo están declarando abiertamente que Dios no es un Dios verdadero y que Dios tampoco es suficiente en sí mismo. Que a lo que llaman ellos dioses, como dice el capítulo 8, versículo 1, también sostienen los falsos adoradores que esos ídolos son dignos de recibir honor y gloria, como se le puede dar a cualquier dios. Eso lo dice el idólatra.
están testificando que el Señor Jesús no es el único Dios poderoso. Y debemos recordar que el apóstol Pablo presentó a nuestro Señor Jesucristo como el Dios resucitado, como el Dios salvador. De hecho, los primeros versículos, como les recuerdo, del Pentateuco o del Decálogo, hablan acerca de las prohibiciones que se le dio a la casa de Israel en cuanto a la idolatría. Ahora, desde la caída, los hombres han ideado en su mente y lo han proyectado en su corazón una forma de adoración que no se corresponde con la voluntad de Dios. Y Pablo escribe la carta a los romanos y en el capítulo 1, a partir del versículo 23, del versículo 21, le dice a los romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Eso hicieron los hombres comparando a Dios. Hay un escritor muy bueno que yo recomiendo, se llama A.W. Tozer, que ha escrito una serie de libros, y él dijo: un Dios engendrado en la sombra de un corazón caído será naturalmente muy diferente del verdadero Dios. Así que por más idea que se haga un idólatra en su mente de lo que es Dios, realmente estará muy equivocado y muy distorsionado de la realidad del verdadero Dios. De manera entonces, mis amados hermanos, que la idolatría es más que postrarse, es más que inclinarse ante una imagen física u ofrecerle incienso. ¿Qué es entonces la idolatría? Es tener en tu vida a un Dios falso. De manera que cualquier objeto, cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier hábito, cualquier ocupación, cualquier deporte o aquello que recibe de forma principal nuestro interés y nuestra lealtad y que disminuye en algún grado nuestra relación con Dios, es una forma de idolatría. Y tenemos que saber entonces que realmente el idólatra no goza del favor de Dios. Isaías registró en voz del Señor diciéndole al profeta en Isaías 48:11: mi honra no la daré a nadie, mi honra no la daré a otro. Y en el capítulo 40:18 del mismo libro de Isaías, el profeta dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Resueltamente Dios ordenó a su pueblo Israel en el libro de Éxodo capítulo 34:14 y le dijo: porque no te ha de inclinar a imagen ni a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Pero a pesar de todas las advertencias, a pesar de todas las ordenanzas, mis amados hermanos, el mundo está lleno de adoradores falsos. Cuando dejaron el verdadero Dios, el apóstol Pablo le dice a los romanos, Dios lo entregó a su propia y abominable forma de adoración. Y lo que lo llevó fue a una mente reprobada y fueron entregados a su propia inmundicia. En simple palabra, lo que Pablo le está diciendo, que ellos al abandonar al verdadero Dios, fueron entregados a su propio pecado. Así que su pecado se convirtió cada vez más en el favor dominante de su vida y al final recibieron el juicio de Dios sin ninguna esperanza. De manera, mis amados hermanos, que los dioses falsos pueden
ser objetos materiales y pueden ser adorados e incluso inconscientemente. Y es allí donde debemos de tener un poco de cuidado nosotros los que adoramos al verdadero Dios, nosotros los que servimos al verdadero Dios. Job decía ya en el capítulo 31, versículo 34 y el 24, y decía: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mis manos hallaran mucho, si he mirado al sol cuando resplandece o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, dice Job, esto también sería maldad. Hacer esas cosas sería maldad, pero dice Job, sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Yo había olvidado al Dios creador. De manera que la idolatría, mis amados hermanos, no comienza en el martillo y en el cincel del escultor. La idolatría comienza en la mente de la persona. Y cuando piensan en Dios, comienzan entonces a visualizarlo. Y permítanme decirle que ninguna visualización puede representar con propiedad la naturaleza y el poder divino de Dios. Ahora, la adoración de cualquier imagen es idolatría. Y esta es la forma más literal de forma de idolatría y la que aparece a lo largo de todo lo que es el Antiguo Testamento. Isaías, en el capítulo 44, registra la forma de idolatría del pueblo de Israel o la forma de idolatría del hombre. Y dice él que el hombre se corta un leño, el hombre se prepara asado, el hombre come su asado y se satisface y no sabe cómo creció el árbol. Hace una imagen con su propia mano y se potra y la adora, dice Isaías. Y luego le dice, le ruega, líbrame, porque mi Dios eres tú. Y es común en nuestro tiempo la cantidad de estatuas que representan la cruz de Cristo, que representan a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y con ello sencillamente, amados hermanos, solamente se deshonra tan magno sacrificio en la cruz. Dios es espíritu, dice Juan, en Juan capítulo 4, 24. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que cada creyente debe de estar vigilante de su adoración, debe de estar vigilante de su oración, sean públicas estas o privadas, acerca de cuidado con asociar lugar, cuidado con asociar cuadros o forma en su mente con relación a Dios. Una de las cosas es que muchos pueden hincarse a orar y comenzarse a hacer idea que Dios está sentado a su lado. Y eso es una forma de idolatría, porque está empequeñeciendo al Señor en su forma de pensar. El apóstol Pablo dice a los corintios, le dice que tienen que tener cuidado con la forma de adorar. Tienen que tener cuidado cómo adoran. Ahora, hay diferentes clases de adoración que los hombres experimentan. En primer lugar está la adoración a los ángeles. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 18, le dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles.
Así que hay gente que sí puede adorar a los ángeles y que lo ha hecho. Y una de las cosas que habían en la iglesia primitiva, ese era uno de sus problemas. Cuando Juan estaba recibiendo la revelación de Apocalipsis, asombrado y temeroso delante del ángel que le hablaba, Juan cayó postrado para adorarle. Y el ángel le dijo: mira, no lo haga. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, a ese que tú tienes que adorar. Ahora, los ángeles son seres creados y sean santos o sean caídos, no deben adorarse. Pero hay otra adoración que los hombres practican y es la adoración a los demonios. Pablo está hablando aquí acerca de eso y es idolatría y está estrechamente asociada con la adoración de imagen, detrás de la cual a menudo hay un demonio. En los cultos satánicos, a los demonios se le adora directamente. Y hay un texto que quiero compartir con ustedes. Encontramos en Apocalipsis capítulo 9 a partir del versículo 13. Realmente ahí viene lo que es el toque de la sexta trompeta. Y al ángel se le ha dado la orden de desatar a 4 seres que están enclavados en la ribera del río Éufrates o en el río Éufrates o en su orilla. Ahora, estos ángeles cuando son desatados tenían una misión y la misión era matar a una tercera parte de los hombres. Una tercera parte de los hombres. Y ellos lo iban a matar con 3 plagas que ellos iban a traer: fuego, humo y azufre. Pero Juan registra en el versículo 20 de este mismo párrafo escritural y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Pero también hay otra forma de adoración y es la adoración a los muertos. Bueno, realmente veía Orquídea la televisión y una mujer dice que tenía un arete colgado porque su hijo que murió le estaba hablando. Orquídea dice: bueno, quizás se llevó el celular. Bueno, la adoración a los muertos, realmente, al referirse a la idolatría de Israel, que aprendió de los moabitas cuando estaba a un paso de entrar a la tierra prometida, el salmista escribió en el Salmo 106, 28 y 29, y dice: y se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocando la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿Sabe usted, amado mío, cuántos murieron en ese caso? Murieron más de 23,000 personas por ese acto de adoración a los muertos y adorar a algo que no era Dios. Nosotros los creyentes no adoramos a los seres humanos, sean santos o no lo sean, estén vivos o no estén. No adoramos ni siquiera a los grandes personajes de la Biblia. No adoramos a los héroes bíblicos. No adoramos a los apóstoles, a los profetas. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Si en nuestra mente y en nuestro corazón damos lealtad a cualquier otra cosa que no sea al verdadero Dios, entonces estamos cometiendo idolatría. Cada persona es tentada con ambiciones, es tentada con deseo, con posesiones, con reconocimiento.
y con una serie de cosas semejantes que muchas veces y con mucha facilidad se convierten en ídolo en nuestra vida. Y esto es una forma de idolatría. Hay personas que adoran a los animales más que a su propia familia. Y esa es una forma de idolatría. Hay personas que aman a sus enseres materiales y eso es idolatría. Nuestro Señor Jesucristo dijo durante su ministerio terrenal, registrado en Mateo capítulo 6, 21, y dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero también el apóstol Pablo se refiere a la codicia como idolatría. Y los que son codiciosos y avariciosos adoran en la capilla del materialismo. Y por cierto que el materialismo es el ídolo número 1 en nuestro tiempo. Recuerden eso, el materialismo. Y Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A los Colosenses en el capítulo 3, 5 le dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo. Y viene con la palabra y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué? Porque la avaricia no es otra cosa más que darle tu corazón y tu mente al materialismo. El deseo desordenado o la lujuria también es una forma de idolatría. Y Pablo trata a todos aquellos que lo practican como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición y que solo piensan en lo terrenal. Así que las personas cuya mente, cuyos deseos, apetitos y anhelos están centrados en las cosas terrenales, son por naturaleza, mis amados hermanos, idólatras. La idolatría produce un sentido de culpa a todo aquel que está involucrado en ella, por lo cual también trae el juicio de Dios sobre los que la practican. La idolatría aparece mencionada entre los peores pecados de la carne. Cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 hasta el 21, Pablo le dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí él trata a la idolatría y a la avaricia como parte de esas obras de la carne. Así que el Señor dice claramente que los idólatras y todos aquellos que hacen abominación no heredarán el reino de Dios. La idolatría no es solo una ofensa contra Dios, sino que también daña a los hombres, corrompe a la persona dejándola espiritualmente impura, sea que adore a un ídolo esculpido o que adore a un ídolo imaginario en su mente. Lo corrompe, lo daña moral y espiritualmente delante de Dios. Y esto afecta no solamente a los incrédulos, afecta también, mis amados hermanos, a muchos creyentes hoy día. A los incrédulos los aleja cada vez más de Dios y de su camino. Pero a los creyentes lo lleva a violar la pureza de su relación con Dios. Cuando ponemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón delante de Dios, violamos la pureza de nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, entonces la idolatría daña a los que están alrededor del idólatra. ¿Por qué? Porque reciben un mal testimonio, reciben un testimonio falso y es una influencia degradante sobre todo aquel que la practica. Y puesto que la idolatría no glorifica a Dios, sino que lo deshonra, no tiene ningún bien, dice el apóstol Pablo.
Entonces Pablo recomienda no solo a los creyentes en Corintio, sino a todos los creyentes en general, y le dice: por tanto, hermanos míos, huid de la idolatría. Ahora, en los versículos 16 al 22, el apóstol Pablo nos va a hablar de 3 razones por las que debemos de huir de la idolatría. En primer lugar, Pablo dice que la idolatría es inconsecuente. Aquí la palabra inconsecuente la traducimos, y bien, es absurdo. La idolatría es algo absurdo, o la idolatría es algo ilógico, o la idolatría es algo inestable. Aquí Pablo comienza diciéndoles a los creyentes corintios: la copa de bendición podía referirse a la copa de vino que tomaban al final de una comida como un testimonio de acción de gracia hacia el Señor por todo lo que Él había provisto. Ese es el punto. Pero también podía referirse a la tercera copa que se pasaba durante la fiesta de la Pascua que celebró nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión, y que el Señor la utilizó como símbolo de su sangre derramada para la remisión de los pecados, y con la cual constituyó la cena del Señor. En cualquier caso, estableció la copa como una muestra de gratitud para sus discípulos. Y siempre que los creyentes participan, dice Pablo, de la comunión, participan de esta copa de bendición. Y para los cristianos, Pablo le dice que la copa de bendición que nosotros bendecimos en agradecimiento a la muerte redentora de Cristo es la copa de bendición que bendecimos. Así que la palabra de Pablo nos hace pensar en este punto que la cena del Señor, cuando Pablo escribía esta carta, era algo regular dentro de los creyentes cristianos. Y cuando los cristianos participan de la copa, Pablo dice que están participando de la comunión de la sangre de Cristo y en la comunión del cuerpo de Cristo. De manera, mis amados hermanos, que la palabra aquí, comunión, es igual a koinonía, que significa tener algo en común, significa participar o tener asociación. De manera que cuando los creyentes participan en la cena del Señor, simplemente están haciendo comunión los unos con los otros, están en asociación con Cristo. Es la misma palabra, esta comunión, que se usa para llamarnos a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, que encontramos en el capítulo 1, versículo 9 de esta carta. Pero también es la misma palabra que nos llama a tener comunión en el Espíritu. Y también es la misma palabra que nos llama a la participación de la comunión con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando estamos en comunión con Cristo, participamos de su sufrimiento, participamos de su muerte y participamos de su resurrección. Ahora, en el Antiguo Testamento la sangre es usada como un signo para representar la vida. Al contrario, en el Nuevo Testamento la sangre es utilizada para representar la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo por nuestro pecado. Pablo pasa al pan y dice: ¿el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? La pregunta: el pan simboliza el cuerpo de Cristo de la misma manera que la copa simboliza su sangre. Así que cuando nosotros los creyentes participamos en el cuerpo de Cristo, recordamos y celebramos su humanidad y también su muerte como sacrificio humano para la salvación de la humanidad. El cuerpo de Cristo simboliza también nuestra unidad con Él
Y el apóstol Pablo dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. De la manera en que somos uno en Cristo, también estamos unidos todos nosotros los unos con los otros. Recuerde entonces el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo en su oración sacerdotal pidió al Padre que nosotros todos fuéramos uno, así como el Padre y Él eran otros. Así que los creyentes estamos todos unidos en el terreno mismo alrededor de la cruz de Cristo, porque somos los unos con los otros y Él. Ahora, Pablo, de nuevo, usa al pueblo de Israel, usa a la nación de Israel para ilustrar lo que él quiere enseñarle a la iglesia de Corintio acerca de la idolatría, acerca de los ídolos. Y lo que le dice es, lo que comen de los sacrificios no son todos partícipes del altar, la pregunta. Ahora, nosotros sabemos que cuando los israelitas ofrecían sacrificio al Señor, parte de la ofrenda era quemada como un sacrificio apropiado. Otra parte era comida por los sacerdotes y la otra parte la comían los que ofrecían ese sacrificio. Ahora, esto nos lleva a pensar, o esto nos va a llevar a entender que todo quedaba involucrado con la ofrenda, con Dios y con los unos con los otros, porque eso era lo que hacía Israel. Y Pablo va a ilustrar entonces la idolatría dentro de la iglesia en Corintio y le dice, así que ofrecerle sacrificio a un ídolo es identificarse con él y participar de lo que se sacrifica a los ídolos es participar en el sacrificio de los demonios y identificarse con quienes le hacen ese sacrificio. Así que por eso es que Pablo llama a esa iglesia a tener mucho cuidado con lo que están haciendo. De manera que todas las ceremonias, sean paganas o sean cristianas, involucran a adoradores, involucra a los que están en comunión. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que la idolatría es demoníaca. Y aquí Pablo usa la palabra algo, con lo que designa tanto al ídolo como lo que se le sacrifica. El algo que se sacrifica no tiene ninguna naturaleza espiritual, dice Pablo, y como tampoco lo tiene el ídolo físico al que se le está sacrificando. Esas cosas, dice Pablo, nada son en sí mismas, pero mucho más importante que el ídolo y que lo sacrificado a él es que representa nada más y nada menos que al demonio. Realmente es allí donde hay que tener cuidado. Los demonios, por lo tanto, son fuerzas espirituales que actúan detrás de la idolatría, y los que sacrifican a los ídolos, dice Pablo, a los demonios los sacrifican. Y cuando los adoradores creen que el ídolo representa a un Dios real, lo que hace Satanás es que envía a uno de sus agentes para que esté detrás de esa adoración. Nunca hay un Dios detrás de un ídolo, pero sí tenga la certeza de que hay una fuerza espiritual maligna, demoníaca, y sin lugar a duda los demonios pueden exhibir poder, pueden incluso exhibir fuerzas y proezas. La astrología, las cartas, los signos zodiacales, los horóscopos, todos son una fingida y exagerada manera de engaño, de idolatría. Y eso está muchísimas veces dentro de nuestra casa. Satanás es el príncipe de ese sistema mundial.
y él los rige con la ayuda de los demonios. Así que participar en estas cosas corrompidas, Pablo dice que lo hace partícipe con los demonios. Hay un texto que está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15 en adelante, y dice: entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le despertaron a celo con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestro Padre. De la roca que te creó te olvidaste, te ha olvidado de Dios tu creador. Así que no era nada divino lo que esta gente hacía, pero era real, hasta el punto de que muchos de ellos llegaron incluso a sacrificar a sus propios hijos. El cristiano no puede beber, dice Pablo, la copa del Señor y la copa de los demonios. Tampoco puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y Pablo no está dando aquí un consejo, sino que está hablando de un hecho real en la vida de los creyentes. Nuestro Señor enseñó que no podemos servir a dos señores, porque o amaremos al uno y menospreciaremos al otro, vamos a amar al otro y vamos a despreciar al uno. Cuando tenemos comunión con nuestro Señor, no podemos tener compañerismo con los demonios. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo luego que escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, a partir del versículo 14. Los creyentes no son inmunes a las influencias y a las influencias y a la fuerza satánica. Y cuando ignoramos por voluntad propia el camino del Señor, estamos haciendo una cosa, estamos coqueteando con las cosas del mundo y le estamos abriendo la puerta a Satanás y a sus insinuaciones y a su influencia. El apóstol Pablo les recuerda a todos los creyentes cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 6 a partir del versículo 10 y les recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces, si usted está luchando y Satanás fue tan avesado de tentar a nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener mucho cuidado y Pablo nos da los mejores consejos aquí en este bloque que escribió a los Efesios. Debe de echarle mano a toda la armadura de Dios. Ananías y Zafira, su mujer, fueron influenciados por Satanás a mentir. Y levantaron el ídolo de la codicia en su mente y lo ejecutaron en su corazón y fueron dignos de muerte. Incluso darle hospitalidad a los que promueven falsas enseñanzas nos hace partícipe con las influencias demoníacas que están detrás de sus enseñanzas, dice Juan en su segunda carta en los versículos 10 y 11. Y vamos a terminar con el tercer punto. Aquí el apóstol Pablo dice en tercer lugar que la idolatría es insultante para Dios. La idolatría es inconsecuente, es demoníaca y es insultante para él delante del Señor. Dice Pablo aquí, eso provocará a celo al Señor. Dios tiene celo santo y por lo tanto no va a permitir ninguna clase de competencia. No lo va a permitir. Y esa es una de las razones por las que Él se dirigió con tanta dureza al pueblo de Israel cuando le dijo, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios.
me movieron a hacerlo. De manera que el Señor condena la idolatría de forma tan fuerte, porque no hay nada más ofensivo para Él que la incredulidad. La idolatría está basada en poner a un lado a Dios y tener de frente algo que nuestra mente y nuestro corazón imaginó. Y esa es una ofensa para nuestro Dios. Los hombres ofenden a Dios cuando se niegan a creer en Él. Es un insulto cuando niegan su divinidad. Es un insulto cuando niegan su poder y cuando niegan su deidad. En Apocalipsis 21, 18 y en Jeremías 25, 6 se habla de estas cosas. Pablo pregunta, las últimas preguntas que hace en este versículo 22. ¿Somos más fuertes que él? ¿Cree entonces el idólatra que es más fuerte que Dios? De hecho, Dios no permitirá que la idolatría y que el idólatra se salga con la suya, sino que será castigado. Así que el Señor le bendiga. Next time, la siguiente vez, vamos a terminar este capítulo que es muy, muy instructivo para la iglesia. Que el Señor le bendiga.